Buenos días a todos. Les saluda Laura Jiménez, alumna de la Escuela Judicial Primer Ciclo CDKAQP Sección A, presentando al Grupo 5 de la asignatura Derecho Procesal Constitucional a cargo del profesor Dr. Rubén Galeano Duarte en el análisis del acuerdo y sentencia número 111 de fecha 11 de junio del año 2020 dictada por la Corte Suprema de Justicia en el marco de una acción de inconstitucionalidad planteada por la Contraloría General de la República contra las resoluciones dictadas en un juicio de amparo promovido por el señor Juan Carlos Lescano Flecha, así también contra el acto normativo dictada por la Corte Suprema de Justicia acordada 1005/15. Buenas, soy Sergio Gómez y voy a estar emitiendo mi opinión acerca de las argumentaciones del doctor ministro Martínez Alberto Simón. El ministro analizó la cuestión planteada en mi opinión de la siguiente manera. Sostuvo desde un principio que la acción de inconstitucionalidad debe ser rechazado en vista a que la acordada no lesiona en ningún momento los derechos del accionante. En todo momento señaló que el derecho al acceso a la información pública es una cuestión constitucional que se halla plasmada en el artículo 28 de la Constitución Nacional y un derecho universal para todas las personas que está establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como así también en el Pacto de San José de Costa Rica, y que no puede negarse la entrega de los mismos. Hizo mención a lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde interpretó que lo resuelto se adapta totalmente a nuestro derecho vigente. Para una mejor interpretación y con ello fundamentar su voto, hizo mención a lo estipulado en la Ley 5282/14, el cual reglamenta el artículo 28 de la Constitución Nacional, a fin de que quede garantizado el acceso a las personas a toda información pública sin que haya necesidad de fundamentar lo peticionado. Además, cabe destacar que la Contraloría General de la República en la presentación de la acción no fundamentó con exactitud lo peticionado, sino más bien hizo mención a que una ley debe estar reglamentada por otra ley, no así por una acordada. Se limitó a decir que es el custodio del patrimonio documental de las personas. En este apartado el ministro entendió y fundamentó de manera muy clara los alcances de dicha afirmación, cuestión que comparto plenamente con el ministro. El ministro argumentó que la falta de reglamentación no puede ser una causal para negar un derecho constitucional como lo es el acceso a la información pública, dado a que es un derecho fundamental de cada persona. El ministro expresó su voto con total claridad en cuanto al derecho positivo vigente en nuestro país. Interpretó de manera congruente los artículos relacionados para resolver lo planteado, sin que quede dudas a una interpretación diferente que se pueda tener. Todo ciudadano que haya peticionado a la autoridad de turno información pública y que se le haya negado debe de plantear el amparo correspondiente, el cual es la vía correcta para obtener lo solicitado. Para una mejor fundamentación hizo mención al fallo de la Corte Suprema de Justicia, el acuerdo y sentencia número 1306 de fecha 15 de octubre del 2013. Concuerdo totalmente con el ministro en sus fundamentaciones, ya que se hallan estrictamente acorde a derecho. En cuanto a la última manifestación, de acuerdo a las costas, el ministro sostuvo de manera correcta la imposición en el orden causado, por el hecho de que fue necesario una extensa interpretación para resolver lo planteado. Mi nombre es Natalia Granciel. Yo voy a estar analizando sobre el voto del ministro Manuel Ramírez Candia sobre una acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República en los autos caratulados Amparo Constitucional promovido por el señor Juan Carlos Lescano contra la Contraloría General de la República. El ministro Manuel Ramírez Candia refirió que no es inconstitucional las resoluciones judiciales que han autorizado la publicación de las declaraciones juradas de bienes activos y pasivos. Asienta su voto
que los funcionarios públicos no están exentos del control ciudadano, pues al momento de administrar los recursos del Estado están sometidos a la ley, por lo que es fundamental valorar el rendimiento y la honestidad del funcionario público. Además, el ministro resaltó la efectividad que se tiene del derecho a la información, haciendo mención que la publicidad de las declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios públicos ha cumplido con el objeto del proceso de amparo, que es la protección de principios y derechos constitucionales. Es de mucha importancia el conocimiento de la conducta privada o funcional de los funcionarios públicos para valorar su idoneidad, sea técnica o moral, en la gestión pública, y para el efecto debe proveer toda información de su actividad para facilitar el control ciudadano en la gestión. No son inconstitucionales los fallos impugnados, sino que se adecuan a los valores de la estructura del Estado paraguayo y al derecho de recibir información por todas las personas. El ministro Manuel Ramírez Candia fundamenta su decisión en el artículo 28 de la Constitución Nacional, que habla sobre el derecho a la información pública. Así también hace mención que debe haber dos razones en las que las resoluciones puedan declararse inconstitucionalidad, y señala el artículo 556 del Código Procesal Civil, que son: 1. Por sí misma sea contraria a la resolución, que se hallen fundados en actos normativos contrarios a la Constitución. Dichas características no contienen estas resoluciones, por lo cual él rechaza la acción de inconstitucionalidad. Apoyo el criterio del ministro Manuel Ramírez Candia, porque considero que las resoluciones no vulneran el principio consagrado en la Constitución Nacional, o sea, no hay una Constitución que sea afectada. Las instituciones del Estado están al servicio de la comunidad y por lo tanto los funcionarios también, y por este motivo todo accionar tiene que estar publicado para que se pueda acceder sin ningún tipo de restricción. Traigo a colación el artículo 28 de la Constitución Nacional, en el segundo párrafo, que habla de las fuentes públicas de la información. Son libres para todos. La ley regulará las modalidades, plazos, sanciones correspondientes a las mismas, a fin de este derecho sea efectivo. Además, hago hincapié que dichas resoluciones impugnadas no son contrarias a la Constitución, pues se justifican en el artículo 28 de la Constitución Nacional y como así también en la Ley 5286/14, que hace referencia al acceso a la información pública. El funcionario público y nuestros gobernantes están regidos por la Ley número 5033/2013, que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional, que habla de las declaraciones juradas de bienes, rentas, pasivos y activos de los funcionarios, por lo que deben tener una conducta responsable y un principio republicano del Estado. Y por último, quiero hacer mención que el ministro Manuel Ramírez Candia no se ha pronunciado de las costas. Soy el abogado Pedro Irala y en este caso me toca el estudio del voto emitido por el magistrado Marco Herrera Hunter. El magistrado primeramente pasa al estudio de la constitucionalidad de la acordada 1005/15, en la que argumenta que el accionante no ha podido evidenciar concretamente la lesión que dicha acordada le ha provocado, tanto directa o indirectamente. Asimismo, sostiene que de no haberse dictado la acordada, de igual manera la acción podía haberse iniciado, tramitado y resuelto bajo el proceso de conocimiento ordinario o el sumario. Por esas razones, a no haber lesión, torna improcedente la acción y por la misma debe ser desestimada. En segundo término, el magistrado pasa al estudio de la inconstitucionalidad de las resoluciones judiciales recaídas en primera y en segunda instancia. En esta parte, el magistrado concluye que las sentencias judiciales han sido correctamente fundadas en criterios interpretativos y argumentos razonables y lógicos. Asimismo, sostiene que no ha violado el artículo 137 de la Constitución Nacional, que habla sobre la supremacía, puesto que se ha aplicado la Ley 5282/14.
Así también dice que no se ha violado el artículo 256 de la Constitución Nacional, porque las resoluciones judiciales han sido correctamente fundadas en la Constitución y en la ley. Y tampoco se ha violado el artículo 7 del Código Civil, sino lo contrario. Por otra parte, el magistrado advierte una falta de congruencia en relación que hubo una incongruencia ultra petita, porque se ha otorgado más de lo que el actor había solicitado en el juicio de amparo. En esa parte, los juzgadores inferiores han resuelto que la Contraloría General de la República provean de información relativa a los cónyuges y de los hijos menores bajo la patria potestad de los mismos. Por esas razones, el magistrado considera que la acción de inconstitucionalidad debe prosperar parcialmente en la parte donde fueron calificados incongruentes ultra petita. Y en cuanto a las costas, imponen el orden causado, en razón de que la acción de inconstitucionalidad no ha prosperado íntegramente y se ha exigido importante interpretación judicial. Y en mi opinión, yo estoy de acuerdo completamente con el voto del magistrado Marcos Riera Hunter. Soy el abogado Denis Saural de Segovia. Me toca analizar el voto del señor ministro Eugenio Jiménez Rodó, que es representante convencional de la Contraloría General de la República. Se presentó a promover acción de inconstitucionalidad contra las resoluciones de primera y segunda instancia, que atacó de inconstitucional dichas resoluciones y de arbitrarias, fundadas en la acordada número 1005/15 y la ley 5282/14, y la no aplicación de los dispuestos de la ley 5033/3, que el señor Juan Carlos Lescano, por derecho propio y bajo patrocinio de abogado, contesta traslado argumentando que las resoluciones emanadas de primera y segunda instancia fueron correctamente juzgadas y que las declaraciones juradas no contienen información sensible o están amparadas en una ley de privacidad. Así también la ley 5282/14 y la acordada 1005/15 no se contradicen, se complementan, y que la Contraloría General de la República jamás evidenció ninguna arbitrariedad de las resoluciones impugnadas. Teniendo en cuenta las manifestaciones de las partes, contamos con tres situaciones. Las resoluciones impugnadas son arbitrarias. Las resoluciones son inconstitucionales indirectamente por fundarse la decisión en instrumentos normativos. Corresponde la inconstitucionalidad planteada por la Contraloría General de la República. Primeramente debemos tener en cuenta que las resoluciones arbitrarias o sentencias son las que no están fundadas en las leyes y en la Constitución Nacional, carecen de un fundamento coordinado y se alejan de las pretensiones de las partes. Teniendo esta situación y analizando las resoluciones de primera y segunda instancia, encontramos que las resoluciones están fundadas en hechos, derechos, leyes y en la Constitución Nacional. Segundo, las resoluciones son inconstitucionales indirectamente, verificando que las leyes 5282/14, 5033 y la acordada 1005/15 nos encontramos que estas nos dan la pauta a seguir en el caso de negación de acceso a la información. En las cuestiones de declaración jurada, que el órgano recurrente al caso de negativa y cuál es la herramienta procesal por excelencia a ser utilizada. Las acordadas mencionadas y las leyes no se contradicen, se complementan y están basadas
en la Constitución Nacional y no pueden ser inconstitucionales, que la vía idónea para el acceso a la información pública es el amparo, es decir, la acción judicial basada en el procedimiento de amparo. Por último, corresponde la inconstitucional planteada por la Contraloría General de la República. Hay que recordar que la excepción de inconstitucionalidad está reglada por el Código Procesal Civil y que no planteamiento de la excepción en las formas previstas por este código se pierde el derecho de hacerlo, según el artículo 562. Refiriendo a este tema, Mendonca nos dice que protege el principio de lealtad procesal, evitando que el litigante aguarde el resultado de las resoluciones recaídas y que en caso que sea desfavorable atacarla por dichas acciones. Por todo lo considerado más arriba, se llega a la conclusión de rechazar en forma total la excepción de inconstitucionalidad planteada por la Contraloría General de la República. En cuanto a los gastos del juicio, las cuotas en el orden causado, por los fundamentos expuestos del magistrado Marco Herrera Junta, es piloto, profesor, doctor, ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Jiménez Rolón, que por todo lo evaluado y estudiado en este trabajo, debemos tener en cuenta que la Corte Suprema de Justicia no es una tercera instancia, no puede dictar una sentencia nueva por lo resuelto en otras instancias inferiores, y que la excepción de inconstitucionalidad planteada por la Contraloría General de la República debe ser rechazada en forma total, por lo cual me adhiero al voto del profesor doctor Eugenio Jiménez Rolón, ministro de la Corte Suprema de Justicia. Buenas, mi nombre es María Lourdes Jiménez y siguiendo el análisis de los compañeros, a mí me toca examinar la postura sostenida por parte de la ministra profesora doctora María Carolina Llanes. La Contraloría General de la República promueve una acción de inconstitucionalidad en contra de resoluciones judiciales de primera a segunda instancia y una acordada de la Corte Suprema de Justicia. Primeramente, se observa que la ministra examina la viabilidad de la acción como medio de impugnación contra las resoluciones judiciales, tanto la primera y segunda como la acordada, concluyendo de tal forma que es viable el medio de impugnación. En un segundo momento, la ministra realiza el análisis sustancial, haciendo un recuento de las resoluciones que dieron origen, así como también a la acordada, manifestando los agravios del accionante, del amparista y de la Fiscalía General del Estado. En un tercer momento, la ministra realiza el correspondiente análisis de los bienes involucrados, declarados y el acceso a la información de tales informaciones por parte de la ciudadanía en general. Se observa que la ministra ha fundamentado su voto basándose en dos cuestiones. Una que es referida en el artículo 2 sobre la soberanía y el artículo 3 del poder público. Menciona que la soberanía radica en el pueblo y es a través del sufragio que se eligen a las autoridades mandatarios. Estos, en ese contexto, deben rendir cuentas de su gestión y responder por sus hechos. Además menciona que nuestro sistema es un sistema democrático y republicano y menciona que la declaración jurada de bienes por excelencia es una herramienta democrática para evitar justamente la corrupción o desbordes durante el ejercicio del poder. También indica que al ingresar a la función pública, primeramente, y una exigencia es que se presente justamente la declaración jurada de bienes ante la Contraloría, y quien es justamente el encargado de fiscalizar la administración y gestión de los funcionarios, además de ser considerado como fuente de información. En cuanto a la acordada, menciona que la Corte Suprema de Justicia, en el uso de sus atribuciones constitucionales y legales, ha reglamentado la operativización del derecho al acceso a información pública, y en ese sentido, en dicha acordada se menciona que la acción de amparo es el medio idóneo para reclamar justamente las arbitrariedades
acerca del acceso y en caso de la denegación expresa o tácita de tales informaciones. En conclusión, me adhiero íntegramente en los fundamentos dirimidos por parte de la ministra, quien ha analizado desde los preceptos legales constitucionales e incluso de rangos internacionales que fueran ratificados por el Paraguay y que son aplicables al presente caso. Sin dejar de mencionar que la ministra, al momento de argumentar, ha sido de forma clara y sencilla a los efectos de que cualquier persona que lea pueda entender. Y por sobre todo me adhiero a que la información y la declaración jurada de bienes y rentas de la entrada de vigencia de la Ley 5282 y 5184 ya adquirió estado público. En efecto, no podemos dejar de lado el contrato social establecido entre el pueblo y los funcionarios del Estado, ¿verdad? Cual sea su cargo, así como los derechos y obligaciones, y en ese sentido resulta importante hacer notar que cualquier funcionario está sometido a un control, lo que implica la exposición pública de los datos declarados, tanto al momento de ingresar como al momento de su retiro, pues no debemos olvidar, como dijo la ministra y como todos sabemos, que la soberanía radica en el pueblo y es ejercida por el pueblo, dándoseles la posibilidad de exigir la rendición de cuentas, y esto al efecto de evitar algún tipo de corrupción por falta o por parte de los mismos, ¿verdad? En ese sentido, corresponde sin lugar a dudas rechazar la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República. Breve resumen de la postura sostenida por la magistrada María Mercedes Bungermini Palumbo. Preliminarmente se refiere a la posible inconstitucionalidad planteada en contra de la acordada 1005/15, que estableció que el amparo es la vía procesal por el cual se puede solicitar a un órgano jurisdiccional que imprima trámite para el acceso a la información pública, cuando fuera denegada en forma expresa o tácita por alguna entidad, órgano o repartición pública, trámite que en su oportunidad consintió la Contraloría General de la República, por lo que en efecto se ha adherido al trámite de amparo resuelto y que en la acción de inconstitucionalidad expresa su disconformidad contra la respectiva acordada. Manifestando al respecto la magistrada, si bien la Contraloría hubiera opuesto la excepción de inconstitucionalidad en el juicio de amparo, existe antecedente en la jurisprudencia nacional en la que se dejó asentada que la vía correcta para el acceso a la información pública es el amparo, consagrado en el artículo 134 de la Constitución Nacional, pues reviste el procedimiento de breve sumario necesario para la pronta atención de una información denegada, y que en ese sentido se han pronunciado importantes declaraciones de derechos humanos, así también las jurisprudencias extranjeras han consagrado que el amparo es la vía más conveniente para ejercer el derecho a la información, por lo que es improcedente la declaración de inconstitucionalidad en contra de la acordada 1005/15. Seguidamente se ocupó de la cuestión de inconstitucionalidad en razón de la posible arbitrariedad de las sentencias atacadas, y al respecto la magistrada refiere que las reglas procesales impiden por la vía de la acción de inconstitucionalidad atacar un fallo calificado arbitrario, de apoyarse en una ley inconstitucional, atendiendo que la acción de inconstitucionalidad no es una tercera instancia en la que se puede impugnar errores de injudicando. No obstante, concluye que si en el proceso de amparo las partes no han planteado la excepción de inconstitucionalidad o no han sido advertidas por el juez dentro de sus facultades establecidas, es deber ineludible de la Corte Suprema de Justicia hacer el control a que está compelida misionalmente, como lo había referido el doctrinario Juan Carlos Mendonca, en los términos del artículo 563 del CPC, por lo que considera pertinente someter a estudio la procedencia de la acción de inconstitucionalidad, y más aún si se encuentran condicionados derechos humanos de rango constitucional, advirtiendo que en ese sentido se vislumbra que las disposiciones de la Ley 5282/14 de acceso a la información pública y transparencia gubernamental y de la Ley número 5033/13 de las declaraciones juradas de los bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos, el derecho a la información, la libertad de expresión, el derecho a la intimidad y la privacidad se encuentran en un grado de divergencia que deben ser valoradas para que coexistan en forma ecuánime y proporcional a los efectos de la finalidad perseguida por cada una de ellas, sin supresión de ninguna naturaleza.
por lo que a su criterio las sentencias atacadas de inconstitucionalidad importan arbitrariedad, ya que la interpretación de las normas y de sus resultados se basan en leyes que adolecen de vicios de inconstitucionalidad parcial, por lo que concluye al emitir su voto en la inconstitucionalidad parcial de las sentencias impugnadas, ya que permiten el acceso público a los datos personales de bienes y financieros del cónyuge y los parientes de los funcionarios públicos comprendidos hasta el segundo grado de consanguinidad, imponiendo las costas por su orden conforme al artículo 193 del CPC. Desde mi opinión, con relación a la inconstitucionalidad planteada en contra de la acordada 1005/15, no cabe duda que se hayan reunido los presupuestos de hecho y de derecho establecidos para la procedencia del amparo y que por la urgencia que representa el estar informado, al ciudadano le fue imposible transitar por la vía ordinaria y por lo que considero correcta que es improcedente la acción de inconstitucionalidad contra la acordada 1005/15. En relación al voto emitido de inconstitucionalidad parcial en contra de las resoluciones impugnadas, estoy de acuerdo partiendo del principio que toda sentencia debe estar fundada en la Constitución y en la ley y que ninguna disposición legal que proteja derechos fundamentales puede existir en menoscabo de otros y en salvaguarda de la supremacía constitucional. La Corte Suprema de Justicia tiene la competencia exclusiva para declarar la inconstitucionalidad y en especial de las normas que contemplan derechos constitucionales que deben estar en un mismo pie de igualdad, por lo que considero que en el ejercicio del derecho a la información pública de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos contenidas en las fuentes públicas deben ser públicas en cuanto no contravengan con otros derechos amparados por las leyes ni lesionen derechos de terceras personas, y que a raíz de conceder más de lo que pidió el accionante se vulneró el principio de congruencia de tipo ultra petita, vicio que importa la arbitrariedad de los respectivos pronunciamientos, por lo que también las normas constitucionales y legales en las que fundó su voto son correctas, por ende las costas impuestas por su orden es correcta por ajustarse a derecho. Sobre la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia, no haciendo lugar a la acción de inconstitucionalidad en forma global, llegamos a la conclusión que fueron correctas las disposiciones constitucionales y legales invocadas para fundamento de la decisión tomada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema, en alusión que la Contraloría General de la República en el proceso de amparo no promovió el control constitucional de la norma en la que se funda la pretensión del accionante por la vía de la excepción en su oportunidad, al contestar la demanda de amparo, que está también prevista para los juicios especiales conforme al artículo 546 del Código Procesal Civil, y que si fuera manifiesta la inconstitucionalidad de alguna ley, decreto o reglamento, en la mayor brevedad deberá expedirse la Corte Suprema de Justicia, no suspendiendo el trámite de amparo que llegará hasta el estado de sentencia, y que en caso de no interponerse la excepción, no se podrá posteriormente deducir la acción, como lo establece el artículo 562 del Código Procesal Civil, acotando que por regla general la Corte Suprema de Justicia establece que la acción de inconstitucionalidad no es una tercera instancia en la que se puede plantear sobre cuestiones debatidas y resueltas. Argumento devenido de la propia Constitución Nacional, que en su artículo 132 establece la Corte Suprema de Justicia tiene facultad para declarar la inconstitucionalidad de las normas jurídicas y de las resoluciones judiciales, en la forma y con los alcances establecidos en esta Constitución y en la ley. Por otra parte, alegamos que la existencia de un Estado de Derecho se basa en la presencia de las garantías procesales como el control de la supremacía constitucional, competencia exclusiva de la Corte Suprema de Justicia para garantizar el goce y el ejercicio de los derechos consagrados en la Carta Magna, las cuales se reglamentan por ley para su efectividad y el logro de sus fines. En ese sentido, la Ley 5282/14 de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental reglamenta el artículo 28 de la Constitución Nacional, a fin de garantizar el efectivo ejercicio del derecho al acceso a la información pública, derecho de relevancia para la ciudadanía en función de contralor a los efectos de evaluar la honestidad de los que administran los bienes públicos, por lo que las declaraciones obligatorias de bienes y rentas prescrito en el artículo 104 de la Constitución Nacional y reglamentadas por ley son fuentes públicas de información
al no ser declaradas como secretas o de carácter reservado, que contribuye a la esencia misma de la transparencia gubernamental y en el control eficaz de la prevención de la corrupción, encargada a la Contraloría General de la República en su calidad de órgano contralor, las actividades económicas y financieras, así como la recepción de las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios públicos. Por todo lo expuesto, concluimos que la decisión tomada por la mayoría de los miembros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia fue la más acertada, dejando a la vez postura respecto al acceso de la información en cuanto a la declaración jurada de bienes y rentas de funcionarios públicos. Por ende, cualquier ciudadano que tenga interés, sin necesidad de justificar inclusive, puede acceder a tal información.